Fuga porque la biblioteca como tal está ubicada dentro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, o nace básicamente desde el año 1970 y 10 años después nace la Biblioteca Pública Fuga. La biblioteca nace como un propósito de su fundador, el señor Gilberto Alzate Avendaño, quien fue ministro de Hacienda, manizalita él, pertenecía o era afín con el Partido Conservador y digamos que en una apuesta muy personal y con amigos intelectuales de su época deciden crear la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y con donaciones justamente de sus amigos intelectuales, porque este era un lugar donde se reunían ellos en aquella época para tertulias, conversaciones y demás alrededor de la historia política de este país y particularmente de la historia política entre partidos conservador y liberal. A partir de, digamos, esas conversaciones e iniciativas por parte del señor, surgen unas donaciones como iniciativa propias de los grupos y ellos, a partir de esas donaciones, conforman la biblioteca y se abre al público en 1980. La Biblioteca Pública Fuga queda ubicada en la calle 10 con carrera tercera, específicamente en la calle 10, número 316. Esto ha sido conocido como la esquina de la cultura desde la apertura de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y pues fue una fundación que nace desde el orden privado justamente en aras de promocionar todo lo que es la cultura, la escritura en el centro histórico de Bogotá. Aquí tenemos historia económica de Colombia, historia política de Colombia, ciencias sociales, literatura. Hoy en día contamos con literatura, tanto juvenil como adulto. En el 1997 la biblioteca, más que la biblioteca, la fundación se circunscribe o se filia a la Secretaría Distrital de Cultura y el público básicamente hasta ese momento eran investigadores, especialistas en lo que es la historia, filología, historia política de Colombia, investigadores en ciencias sociales, historiadores, básicamente ellos eran los que hacían como el uso de la biblioteca. Importante también mencionar o resaltar que esta biblioteca contenía todo lo que es la historia de la caricatura en Colombia, que a propósito hace muy poco cumplimos 100 años de la historia de la caricatura en Colombia, y estaban las caricaturas de Chapete. Con este acervo especial se pretende constituir una biblioteca o un repositorio digital para la consulta del público. Hacia el año 2021, la Fundación, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, empiezan a trabajar sobre un convenio interadministrativo con el programa BibloRed, que también está suscrito a la Secretaría Distrital de Cultura. Bajo esa sombrilla o ese convenio interadministrativo, la biblioteca se reapertura el 22 de agosto del pasado 2022. Entonces, por ende, nuestro público cambia. Aquí hay varios espacios. En principio, en la entrada de la calle 10, ustedes se encuentran entrando a mano derecha la biblioteca, continuando o adentrándose en la casa hay un patio con una fuente y posterior al patio está el muelle como espacio alterno al desarrollo de eventos culturales ya mucho más grandes o presentaciones de grupos musicales, danza, teatro, conferencias, conversatorios y demás, porque en este momento la casa como tal o el espacio se encuentra en reforma el auditorio, que es un auditorio que ha sido muy reconocido durante años atrás y tiene una capacidad para 400 personas. Entonces, ese espacio, como está en reformas, tenemos un espacio alterno que es el muelle. Bueno, importante, si me van a preguntar temas de historia de esta casa o de lo que concierne a esta casa en cuanto al tema histórico, esta casa tiene dos momentos importantes. Uno es en la colonia. Esta casa fue del virrey Espeleta hasta el año 1789 fue propiedad de él y luego del virrey Sámano. Hay una curiosidad también y que me gustaría contársela, si es la historia o la leyenda del fantasma de casaca o chaqueta verde que rondaba o ronda a veces estos pasillos
y que alrededor de esta historia hay una historia de una huaca. La Candelaria se caracteriza por tener la memoria en sus calles y en las casas, ¿no? Y un lugar muy importante para encontrarnos en ella son los fantasmas y espantos de la Candelaria, ¿no? Puede estar el monje sin cabeza, puede estar también el espanto de un niño que pasa por la calle 3, pero esta casa particularmente tiene una historia muy interesante que se ha recogido por varias personas, incluso hasta Rafael Pombo en su momento habló de él, y es el fantasma de Chaqueta Verde o de Casaca Verde. Se dice que alrededor de él se genera la historia de una huaca que existe aquí, justamente en una viga que ustedes tienen atrás, en el segundo piso de esta casa. La familia que era dueña de este lugar se encuentra esta huaca y les permite ir hasta Francia a estudiar, que era pues su sueño, ¿no? Pero ¿cómo sucede todo esto? Esa familia era la familia Cuervo, ¿no? Donde hacía parte Rufino José Cuervo y su hermano Don Ángel Cuervo. Adicional a esto, ellos fueron también dueños de una de las primeras cervecerías que existió aquí en la capital de Bogotá. Rufino José Cuervo se encargaba siempre de las letras y demás. Él tiene pues un cuervolario incluso que se hizo a través del libro Al Viento, en donde él estudió las palabras que usábamos aquí en Bogotá, pero su hermano le gustaba más un poco la parte de la política y la filosofía. Don Rufino José Cuervo no era tan dedicado al trabajo, su hermano Ángel Cuervo sí. En medio de ese trabajo un día se encuentra muy cansado y entra a esta casa. Subiendo las escaleras encuentra un espectro, ¿sí? O ve un sujeto, un cuerpo. Se dice que podía ser el fantasma de alguno de los virreyes, ¿sí? Específicamente el virrey Sámano, quien fue conocido como el pacificador. Empieza a seguirlo y ve en el fantasma una mirada amable. Al seguirlo, siente la invitación de buscar lo que el fantasma le muestra. Este fantasma desaparece en la viga que les comentaba anteriormente, consigue una pica, rompe este lugar y encuentra una vasija llena de morrocotas de oro. Entonces eso es un poco de una de las tantas historias que existen, digamos, alrededor de la Candelaria, y puntualmente esta, que es el fantasma de Chaqueta Verde, la pueden encontrar en varios libros que están aquí en la biblioteca, como el libro de cuentos para niños de la Candelaria, de Elisa Mújica, o un libro muy interesante que se llama Fantasmas y espectros de la Candelaria. Lo pueden encontrar acá y de verdad van a encontrar la historia de la Candelaria a través de estos hechos sobrenaturales como algo también atractivo y posible de ver. Es una casa de corte colonial que tiene dos balcones corridos, arquitectónicamente se les menciona así, balcones corridos con tejadillo de barro, y luego en el periodo republicano se la apropian don Ángel y don José Rufino Cuervo, quienes fueron los propietarios, y aquí instalaron en esta casa la primera fábrica de cerveza. Posterior a ese momento, la casa entra a ser parte de la beneficencia de Cundinamarca por un periodo importante, y luego también tiene otro periodo como inquilinato, como centro de acopio de carbón, y ya pues luego en el año 1970 inicia su labor con el señor Gilberto Alzate Avendaño como la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. En esta biblioteca también tenemos un ejercicio bastante fuerte en términos de la construcción de memoria y posibilitar espacios de conversación un poco más cercanos y amables con cualquier tipo de población, ¿no? Entonces, en ese sentido, hace varios años venimos trabajando los textos del informe de la Comisión de la Verdad y asimismo pues todos los temas relacionados con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el Centro Distrital de Memoria Histórica, ¿sí? En búsqueda de construir un lugar para la memoria aquí, en el centro de la ciudad. Una de las poblaciones con las que hemos tenido un acercamiento bastante interesante ha sido la comunidad habitante de calle y exhabitante de calle, ¿no? Con quien hemos podido entablar diálogos desde su experiencia. Como biblioteca vimos la posibilidad de generar un espacio de memoria un poco invitados por la Comisión de la Verdad, que es el altar a la verdad, ¿no? Entonces es un espacio donde pues, mes a mes vamos modificando algunas piezas, vamos transformando los textos que allí están para que la gente pueda verse atraída a conocer nuestra historia, pero también a que vengan a conversar también desde su experiencia, porque creo que el conflicto a veces lo mostramos como algo externo, pero creo que nos ha atravesado a todos y todas en la sociedad colombiana.
Antes de pasar al patio que mencionaba anteriormente, a mano derecha se encuentra una escalera que conduce a las salas de exposición. Son 3 salas de exposición. Nosotros tenemos 3 salas de exposición permanente y unos ciclos de exposiciones semestre a semestre. Se presentan diferentes artistas con diferentes enfoques, con diferentes temáticas, pero en particular se tiene en cuenta a los artistas que han ganado las becas de estímulos, también presentadas o propuestas por la Fundación a través de la Secretaría Distrital de Cultura. La biblioteca hoy en día es mucho más abierta, la visita a público general de toda índole, público juvenil, público adulto, primera infancia. Nosotros tenemos aquí, a través de los programas de Biblored, varios espacios, aparte de la consulta de los servicios tradicionales o específicos de las bibliotecas de Biblored, un club de no ficción, un club de ficción, un club de adulto mayor. Tenemos una agenda cultural nutrida mes a mes, entonces nuestro público es general. Estos clubes están direccionados desde Biblored, desde la línea de formación cultural. Cada año hay una temática, una tendencia. Este año nosotros estamos trabajando todo lo que tiene que ver con las personas y su relacionamiento con el agua y los oficios, por ejemplo. Entonces tomamos textos, bien sean textos de ficción o textos narrativos, alrededor de esas temáticas. ¿Cómo funcionan los clubes? Pues es un espacio completamente abierto. También importante decir que son clubes multigeneracionales, no necesariamente si hay un club de adulto mayor, pues jóvenes no puedan venir, no, pueden venir. Digamos que funcionan en horarios variados para que el público en general pueda asistir. Para el caso de los clubes de ficción y no ficción, están los jueves y los miércoles en el horario de la mañana o en el horario de la tarde, de 2 a 5, de 2 a 4 o de 9 a 10 de la mañana. Y los viernes tenemos nuestro club de adultos de 2 de la tarde a 5 de la tarde. La fuga como tal se vinculó de manera muy activa con el espacio del Bronx Distrito Creativo, que está ubicado entre la calle 10 y la calle 11, abajo de la Plaza de los Mártires. Como ustedes saben, allí estaba ubicado el Bronx como tal, donde era pues, el lugar antiguo de consumo de los habitantes de calle y personas que habitaban en calle. También adyacente a la antigua sede de la Facultad de Medicina de la Nacional. Entonces toda esa manzana, todo eso se demolió y quedó una esquina que por eso se reconoce como Bronx Esquina Redonda. Esa esquina se conserva y allí en el proyecto, los planes de desarrollo y tanto de las diferentes administraciones distritales se pretende construir un gran complejo, no solo cultural, en el cual nosotros estamos involucrados o la fuga como tal está involucrada, para extender como toda la actividad cultural allí, junto con el proyecto también del SENA que va a haber allí y todo este complejo cultural alrededor de esta zona pues que ha sido tan afectada por la situación ya digamos que muy social y cultural de Bogotá. La prensa venía diariamente y se empastaba en tomos. Entonces tenemos prensa, hay unos tomos de prensa de 1889, que es prensa histórica, pero digamos que el énfasis en libros así como ya de época, prensa del Tiempo, del Espectador, de 1939, 1945, etc. No sé si valga la pena mencionar que la biblioteca ha tenido varias transiciones. Una vez se abre en 1980, entre 1993 y 94 sufre una transición que es inherente como a los temas administrativos de la fundación. Se hace como una reinauguración y la biblioteca se convierte más que en una biblioteca pública, como en una unidad de información especializada
en prensa. Aquí se llegó a tener alrededor de 100.000 títulos y un número importante, alrededor de 14 títulos de prensa y alrededor de 18 títulos de revistas. Digamos que ese acervo hemerográfico fue importante o determinante para investigadores o intelectuales de la época o de finales de la época de los 80 y toda la década del 90. Yo quiero mencionar un libro reciente que me parece súper pertinente con esta conversación que estamos teniendo, y es un libro que se llama Los 50 años de la fuga, que fue publicado en el año 2021, justamente en conmemoración y tratando de recopilar y de contarle a la ciudadanía a través de esta publicación el trabajo realizado en la fuga desde el año 1970 hasta el 2020. Es decir, estamos hablando de 50 años de trabajo no solo en el sector cultural, sino de las exposiciones, la biblioteca, el trabajo que ha hecho la fuga a través de sus diferentes administraciones por la ciudadanía y el centro histórico en lo que respecta a la cultura como tal. Bueno, la PPP es un espacio alternativo de lectura, es como una especie de punto de lectura que está ubicado en un espacio público. En este caso, de estas hay distribuidas en toda la ciudad 96. En el caso de la Biblioteca Pública Fuga, tiene una en particular que es la de la Plazoleta del Rosario, que queda justamente en la plazoleta que queda al frente de la Universidad del Rosario, al frente de la Avenida Jiménez y entre la carrera sexta y séptima. Claro, los PPPs tienen una particularidad y es que rompen con el esquema de las 4 paredes. A nivel espacial, pues ya no tienen un acceso restringido de ninguna manera, las bibliotecas públicas tampoco, pero lo que pasa es que ya hay un acceso directo. Entonces hay un contacto directo, espontáneo, instantáneo, siempre con la comunidad, con las personas que pasan, que transitan el espacio y más en un territorio tan diverso como lo es la Candelaria. Para mí lo más curioso, lo más chévere, lo más potente de trabajar en un espacio público directamente es que hay un contacto espontáneo con la comunidad. Entonces lo más chévere es conocer personas. Yo creo que normalmente se consiguen estos puntos y se hace una pregunta de que si la gente sí lee, de que si ahí se venden libros. Normalmente estos puntos son un poco desconocidos por la comunidad en general de Bogotá, pero cuando llegan es como una puerta instantánea al diálogo, más que a la lectura es una puerta instantánea al diálogo. La gente se abre directamente a hablar, a conversar, a contar lo que han vivido y pues a expresar un poco de lo que son y qué papel tiene eso en relación con los libros. En las bibliotecas públicas sí directamente se puede hacer el servicio de préstamo externo, que es llevar el material ya sea a la casa o que se lo lleven a domicilio. En el caso de las PPPs, la consulta del libro, del material es únicamente en el punto. Entonces es un encuentro momentáneo con el libro. Creo que es un espacio muy interesante para venir a conocer y pues lo más importante, preguntar, ¿no? Preguntar y preguntarnos a nosotros mismos pues cuál es como esa historia que queremos recordar. Nosotros invitamos a todo el público en general, a toda la ciudadanía, a visitarnos en la Biblioteca Pública Fuga y por supuesto al resto de las instalaciones de la Fuga en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Importante mencionar que no abrimos los domingos ni abrimos los lunes. Por acá los esperamos con muchísimo gusto, sean todos súper bienvenidos a las instalaciones de la biblioteca. La biblioteca, importante mencionar que tiene no solo los servicios de consulta, sino toda la agenda cultural muy nutrida de la biblioteca y de la fuga como tal. Importante también mencionar que contamos con afiliaciones completamente gratuitas que les permiten a los ciudadanos acceder a no solo a esta colección, sino a las colecciones de 29 bibliotecas, porque estamos en red con la red de bibliotecas de Biblored, y a 3 millones de documentos o libros en formato digital a través de la Biblioteca Digital de Bogotá. Importante mencionar que todos estos servicios son gratuitos. ¿Dónde nos encuentran? En el portal principal de Biblored, www.biblored.go.co, o en el portal de la Fuga, www.fuga.go.co.